Hola, buenos días. Mi nombre es Mariana Trucone, pertenezco a la Universidad Nacional de Villa María, soy docente investigadora de dicha institución y soy doctoranda en el doctorado en Ciencias Sociales de la misma. Les vengo a presentar un trabajo acerca de la construcción social de las estadísticas de pobreza, específicamente en la provincia de Córdoba, y les voy a presentar a continuación mi presentación de PowerPoint respecto a la pobreza. Bien, la ponencia se trata sobre el discurso de las estadísticas públicas sobre la cifra de pobreza en la provincia de Córdoba 2017-2018. Esto pertenece a mi proyecto de tesis doctoral en relación a una investigación que estoy realizando acerca de la construcción social de las cifras de pobreza específicamente en esa provincia. En una reflexión y una contextualización teórica, les comento que la estadística, en principio, para este tipo de reflexión es un instrumento de gobierno y contribuye a marcar agenda en la acción pública. También puede generar expectativas y tendencias en la sociedad y constituye una referencia de comportamiento de los actores y nutre el discurso de los medios de comunicación, que es específicamente lo que quiero aportar en este marco. Si bien los creadores de cifras pueden ofrecer distintos productos que pueden ser parte de debates de la opinión pública, con ellos también se establece una red de vinculaciones e interés entre las distintas instituciones que crean y distribuyen estas cifras como cajas negras de información. Y la tendencia a la recepción de estas estadísticas como verdades absolutas y transmitidas de la misma manera, con quizás una poca reflexión acerca de las condiciones sociales y políticas que forman parte de la producción. Esta reflexión teórica forma parte de todo el tránsito de este proyecto y es acerca de la importancia de la publicación de datos estadísticos, económicos y sociales como una manera de generar un espacio simbólico a través de distintos cortes temporales que nos permiten lograr un mapa de realidades distintas a través de la estadística. Y esos mapas, constituidos y enmarcados también en relaciones más amplias de poder, que construyen distintos acuerdos o con intereses y objetivos, a pesar de que, digamos, esta cuestión de los indicadores se construye a través de bases o elementos considerados como técnicos o exógenos a la sociedad. En el caso de la medición de la pobreza, nosotros en Argentina tenemos una especie de marco histórico que a partir del año 84, la pobreza en Argentina comienza a tener importancia a través de un informe que se publica, que se llama La pobreza en Argentina, con las condiciones sociales en las que se encontraba la población luego de los años de dictadura militar. Entonces, este informe marca un quiebre en la historia y empieza a poner en eje a la pobreza como un objeto de medición. Y a través también de la selección de saberes expertos, en este caso de la CEPAL en ese momento, para medir la realidad del país. Entonces, sí, la discusión acerca de cuántos son los pobres en Argentina se empieza a tornar central a partir de este momento y empieza a tener participación en la discusión pública incluso. Desde ese lugar hasta un espacio de controversia, que es el foco en donde quiero hacer eje en esta ponencia, a partir del año 2006 surge una especie de conflicto que tomó Estado Público entre la Dirección Nacional de Coordinación de Políticas Macroeconómicas y el INDEC, dos organismos pertenecientes al Estado, respecto a las mediciones alternativas del índice de precio del consumidor, que forman parte obviamente de la medición de las canastas básicas que ayudan a medir las líneas de pobreza. Desde ese lugar se marca como un punto de inflexión en la historia del sistema estadístico con la intervención del organismo, denuncias, impugnaciones metodológicas y acusaciones entre los actores protagonistas de las instituciones, incluso tomando una dimensión pública en los medios de comunicación. Este punto histórico es tomado como referencia en el proceso de controversia, ya que se vio planteado en términos políticos, lo que deja en evidencia que hay variables técnicas, administrativas y políticas y sociales que se pusieron en tensión en la construcción de indicadores públicos. Y en ese marco
Un conflicto nuevo a partir del año 2017 entre la provincia de Córdoba y el INDEC es que genera otra nueva controversia en el debate sobre la medición de la cifra de pobres, específicamente en este caso en la provincia de Córdoba. El INDEC publica un porcentaje de pobreza bastante superior al 40% por encima de la media calculada para el país en ese momento, y esto motivó al gobierno provincial a solicitar al Instituto Estadístico bajo su dependencia a realizar una medición propia de la pobreza. Es en este foco de conflicto en el que hacemos pie respecto al análisis de la controversia en torno a la medición de la cifra de los pobres en Córdoba como disparador del debate público, enmarcando no solo en la capacidad estadística de mostrar de manera precisa la problemática de la pobreza en Córdoba, sino más bien como una combinación de estrategias políticas para legitimar o determinar qué cifra es la verdadera, como una especie de hipótesis de este enmarcado. El trabajo presenta en sí un análisis del conflicto en relación a la publicación de datos de pobreza que están difundidos por los medios de comunicación y poniendo en énfasis en las declaraciones o intercambio de algunos actores implicados en esta controversia respecto a la legitimación de las cifras. El corpus en el que les presento contiene 3 noticias publicadas en el año 2018, porque este conflicto arranca en el 2017, pero continúa en el año 2018 a un nuevo entredicho respecto a la cifra de pobres en Córdoba. Marcando la cuestión teórica, me baso me nutro de algunos teóricos para el discurso de lo medible, de lo mesurable, como una forma también de pensar a la contabilidad de una manera de exponer los resultados a través de informes con distintos recortes temporales y conformando un lenguaje específico del área, y esto es importante para habilitar la reflexión acerca de la importancia del análisis discursivo dentro de la conformación, sostenimiento y posterior comunicación de los datos estadísticos, cifras estadísticas. Los informes con contenido contable implican un uso del lenguaje ya que es posible hablar de una práctica social que conjuga la relación entre el discurso y las estructuras sociales que los enmarcan, y el uso del lenguaje como una dualidad entre lo constituido socialmente y lo socialmente constituido, teniendo en cuenta las identidades y relaciones sociales como los sistemas de conocimiento y creencias, que de otro modo lo social de alguna manera plantea o moldea el discurso al mismo tiempo que el discurso está inserto en esa realidad social, ¿sí? Además, me baso en trabajos de Van Dijk en relación a las élites de poder y los saberes expertos y en la reproducción del discurso en los medios de comunicación, transformando a este último actor en un participante muy clave en la construcción y legitimación de esas élites. De ese modo, la noticia es considerada como una construcción imparcial de los hechos, al suponer que las estrategias discursivas para influir en la sociedad buscan de alguna manera un consenso. Y en el caso de las noticias y representaciones de pobreza, Van Dijk habla de un guión presente en el discurso de la pobreza que se construye, que se acepta históricamente en el tratamiento de la temática y la problemática social, y hay diferentes roles asignados en cada caso que interactúan en las publicaciones con acciones específicas y que de alguna manera se esperan por los lectores. También me nutro del análisis de una colombiana, Pardo Abrín, acerca de un aporte específico sobre los saberes expertos y ante las distintas metodologías que admite la medición de cifra de pobreza, y la cuestión de que hay cuestiones bastante amplias que no suelen aclararse en las noticias. Además de analizar una controversia bastante particular en Colombia sobre la Dirección Nacional de Planeamiento y la Universidad Nacional de Colombia, en la cual se cuestiona la metodología utilizada en cuanto a algunas imputaciones de ingresos para bajar la cifra de pobreza en ese país. Es en ese plano teórico en el que yo me voy nutriendo para poder analizar las noticias que les presentaba en el corpus. Como una aproximación al análisis, en principio empecé con los titulares, en donde se ve claramente que el foco de conflicto está puesto en las palabras, incluso conflicto, polémica, cuestionamiento, como parte de los titulares, ya iniciando la noticia, por encima de la cuestión de la pobreza, la medición de las personas pobres en Córdoba. De alguna manera es personalizando, descontextualizando el sujeto pobre de la controversia. Además de que se focaliza el conflicto en el cuestionamiento del gobierno de la provincia de Córdoba hacia el INDEC. Además se observan, incluso en el copete y en el cuerpo del texto, el uso común de expresiones o expresiones cuantificadores o expresiones numerales utilizadas por la prensa como una estrategia de legitimación de una manera bastante reduccionista
y complejo digamos, a la cuestión compleja del fenómeno de la pobreza. Cuando se intervienen incluso elementos de comparación en estas cifras, los lectores a veces no poseen la clase de conocimiento adecuado o quizás certero acerca de los tecnicismos propios que lo dejan un poco afuera del proceso de lectura crítica de la noticia. Para el caso de uno de los artículos, el Copete muestra una cifra de pobreza que bajó a nivel nacional, bajando una línea concreta acerca de los datos y la legitimidad del organismo oficial, pero además es que la manera de comentar la baja de esa cifra no termina de completarse en relación a qué, y no deja claro el porcentaje, si baja en sí mismo, sino, o en comparación a otra cifra en algún periodo anterior. Entonces, el uso de tecnicismo por parte de la publicación oficial, incluso de los medios de comunicación y aclaraciones mínimas en cada caso, ayuda a comprender la despersonalización y la reducción a una cifra a un problema tan complejo como la medición de las familias pobres. Y en relación al cuerpo de la noticia, no hay una organización temporal condicional o específica en cuanto a la prioridad de detalles, sino que la organización es que la noticia se reduce a un relato más simple, omitiendo bastante incluso hasta el final o conclusiones acerca del mismo para no desaparecer de la impresión y que la noticia sea leída. Además, el uso del lenguaje implica la manera y la materia del discurso que depende de una posición social de quien habla, la cual rige el acceso a la lengua de la institución, a la palabra oficial, ortodoxa, legítima, que expresa el capital simbólico que se acumula en un grupo específico o élite. En los casos de los artículos de corpus que analicen en esta sección, siempre se presenta el hecho de la noticia como una especie de conflicto de fondo de la relación acontecimiento-reacción en los términos de Van Dijk, en el caso específico de una reacción de tiempo institucional y no humana, como se espera en la categoría teórica. Es decir, que estas instituciones en el texto se presentan como agentes. Por ejemplo, el gobierno cordobés contradijo este miércoles las cifras de pobreza difundidas por el INDEC, obteniendo así como una reacción humana y un acontecimiento como una misma parte del relato. La nación y la provincia, una vez más, discreparan entre sí entre el porcentaje de pobres que hay en Gran Córdoba, despersonalizando de alguna manera la institución y humanizándola como un actor social, ¿no? Continuando, el eje de la noticia hace foco en la desconfianza del gobierno de la provincia de Córdoba o directamente de Córdoba como un actor que desconfía directamente de las cifras del INDEC. Ahí hay algunos párrafos de ejemplo y con los términos que se dirigen a volvió o no es la primera vez que sucede esto, validando un poco la propia metodología que Córdoba está implementando, se puede inferir no solo que se está relacionando a la controversia referida al 2017, que es la controversia anterior, es donde inicia este debate entre la provincia de Córdoba y el INDEC como organismos, sino que también es posible pensar aún más en el pasado y identificar esa ineficacia del INDEC que quedó de base en el conflicto 2006, por eso la traigo a colación con la medición del índice de precios al consumidor, referenciando un poco esto de la deslegitimidad que ganó un poco el INDEC en esos tiempos, ¿sí? Abona ese manto de duda con el cual persiste hasta el presente de la institución nacional. Y otra de las frases importantes en el relato es que, por ejemplo, literal, los datos que releva y publica la provincia tienen una fortaleza en la robustez estadística que da tranquilidad gracias al aporte del Instituto de Estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, incorporando a un actor académico en el proceso de la controversia y, de alguna manera, el discurso objetivándolo en su propio lenguaje bajo la premisa de neutralidad académica y científica, aunque esta institución no participa como un actor específico o relacionado a las declaraciones e incluso tampoco participa de manera exhaustiva en la construcción del indicador, simplemente ha diseñado la muestra, por lo que he estado averiguando para intentar hacer algunas entrevistas. Entonces, este marco de cientificidad y de cuestión académica también se emplea en estas noticias. Un tercer
artículo y es elegido por la visión, es la postura de la UCA. La Universidad Católica de Córdoba, a través de su observatorio, aparece como un actor académico en este conflicto y publica su postura respecto a la controversia acerca de la medición de los pobres en Córdoba. Y es un artículo de opinión del diario Perfil, donde el titular ya puede visualizarse la postura de la institución acerca de la controversia. La pobreza es mucho más amplia que la insuficiencia de ingresos, dice. Quizás este artículo de opinión llamaría la atención a un lector que ya viene teniendo algunos conocimientos previos acerca del conflicto y necesita una crítica a la metodología desde el propio titular. Entonces, otra vez aparece el aspecto de la legitimidad del saber experto en caso del saber académico científico. Al mismo tiempo, el discurso académico se sustenta igualmente en la objetividad científica de otra clase de medición, legitima su propio discurso, que de fondo se sustenta en la neutralidad científico-académica, pero no contribuye a la claridad conceptual del fenómeno. De alguna manera también se reproduce fragmentariamente una discusión técnica y bajo supuestos de la objetividad periodística contribuye a la consolidación del vacío conceptual y la reducción del fenómeno, que es bastante más complejo, a una escasa o comprensión de nulas verdades, implicaciones sociales, de las individualidades que quedan subsumidas, anuladas y eliminadas en el panorama social mediante el recurso de la cuantificación. Este es un análisis de Pardo muy interesante al momento de incorporar un actor adicional al conflicto. Respecto al cuerpo del texto, tiene una composición más tradicional, más específicamente con una introducción, un desarrollo y una conclusión, y de alguna manera deja un aporte interesante acerca de la manera en que la noticia se fue tratada, en una especie de relato argumentativo, dejando de lado el conflicto político y haciendo foco en lo que se considera una manera más correcta de medir a las personas en situación de vulnerabilidad. Es como que la UCA pone una tercera postura y se pone por encima de la discusión política entre los dos actores y pone esta discusión en una cuestión más formal, criticando directamente la medición de la pobreza, de las líneas de pobreza, ya que en los anteriores artículos esto no se pone en cuestión y no se pone en duda. Lo que se pone en duda es la cuestión un poquito más de fondo, más de política relacionada a la legitimidad del instituto en sí que mide la cifra. En el texto se puede inferir que cualquiera sea la cifra, la institución deja en descubierto las ineficiencias de las políticas públicas, no hicieron más que generar condiciones aún más duras y más estructurales de la pobreza. Quizás esto, como es un artículo extenso, no llegue a ser exactamente analizado con profundidad necesaria de un lector, pero expone una realidad no vista en todo el corpus que tengo de noticias y selecciones de declaraciones, que se nombran, digamos, en este artículo nombran incluso a entidades internacionales también generando una legitimidad propia, como el PNUD, por ejemplo, y haciendo el link también con la figura del Observatorio de Deuda Social de la UCA, que claramente publica sus propias mediciones de la pobreza, haciéndola una entidad, según la opinión de la UCA, en un sentido más coherente con los sistemas internacionales y otras entidades privadas. Bueno, relacionando un poco al aporte para ir cerrando, el aporte se observa incluso en el contexto de la confiabilidad de la estadística pública. Las cifras se exponen en esos términos y la validan los actores con cargo de ejecución y no procesos o prácticas de medición de la misma. El planteo de la legitimidad estadística se pone también en términos políticos y sociales en cada uno de los lenguajes, aún más en el lenguaje de la prensa. Las estrategias discursivas que utilizan los actores analizados se relacionan a recursos de cuantificación, tecnicismos estrictos, que son apropiados por los medios de comunicación y que de alguna manera despersonalizan y minimizan la complejidad del fenómeno social. Y esos recursos se usan para crear objetividad y veracidad en los relatos de los productos estadísticos como herramientas también discursivas y de este guión esperable, en términos de Van Dijk, propias de la legitimación, también sumándole la voz académica autorizada y objetiva. El hecho de que un saber experto como la UCA también emita su voz, pone de manifiesto también el cuestionamiento a la metodología, la objetividad de la medición de la pobreza en Argentina como un problema social mucho más amplio y complejo. Entonces el aporte se dirige en ese sentido, en la relación a la crítica a ambas metodologías,
de la medición y exponiendo las falencias de ambos gobiernos respecto a una cuestión socialmente aceptada como es la lucha de la pobreza. Este inicio de los análisis, de alguna manera, discursivos, invita a profundizar en la reflexión en un estudio de herramientas teóricas y metodológicas en la selección completa y general del corpus de noticias que tenemos para tratar el conflicto acerca de la medición de la pobreza en Córdoba. Este trabajo es un punto de partida para objetivos que se persiguen en la línea que les presenté como investigación. Acá les dejo las fuentes por si necesitan corroborar y leer en profundidad. Muchísimas gracias.